Keanu Reeves, una de las figuras más respetadas en Hollywood, ingresó con calma a un concesionario de automóviles de alta gama. Para él, era un día más, pero lo que estaba a punto de ocurrir transformaría todo. Y cuando la verdad sobre él se revelara, las consecuencias serían más que impactantes. Serían memorables. Antes de seguir con esta historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Si disfrutas relatos como este, suscríbete al canal, ya que mañana te traeremos otra historia especial. Era una mañana habitual en Los Ángeles, con un cielo despejado que parecía una invitación a lo extraordinario. Keanu Reeves avanzaba por las calles con discreción, luciendo su chaqueta de cuero negra y unos jeans desgastados. Su actitud serena contrastaba con las miradas admirativas de quienes lo reconocían. Siempre había sido así, alguien que jamás permitió que la fama lo cambiara. Con una simple sonrisa, saludó a un seguidor, agradeció un cumplido y siguió su trayecto sin apuros. A mitad del recorrido, se detuvo en una cafetería que había visitado por años. Saludó al barista por su nombre, como acostumbraba. «Buenos días, Oliver, ¿cómo va todo?» «Todo en orden, Keanu, ¿lo de siempre?» «Lo de siempre, por favor». Mientras aguardaba su café, sus pensamientos divagaban. Había algo que llevaba meses buscando. No se trataba solo de un capricho momentáneo, sino de una idea que combinaba su pasión por los autos con su anhelo de hacer algo significativo. Quizás un modelo único, algo que pudiera restaurar y emplear con un propósito especial, tal vez como donación o en homenaje a alguien. Con el café en la mano, retomó su camino. Tenía en mente un concesionario reconocido por su selección de vehículos lujosos y exclusivos. Allí esperaba hallar lo que tanto anhelaba. Al atravesar las puertas de cristal del establecimiento, Keanu fue recibido por un ambiente impregnado de opulencia. El suelo reluciente reflejaba los impecables acabados de los autos expuestos, el sonido de los pasos se apagaba bajo una alfombra mullida y el aire estaba impregnado con el inconfundible aroma del cuero nuevo. Los empleados, vestidos con elegancia, se desplazaban por la sala de exhibición atendiendo a clientes que llevaban trajes costosos y accesorios distinguidos. En su sencillez, Keanu casi pasó inadvertido, casi. Algunas miradas curiosas se posaron sobre él, seguidas de discretos murmullos. Ignoró los susurros y enfocó su atención en lo verdaderamente importante. Su mirada se fijó en un automóvil ubicado en la parte trasera, un modelo inusual que parecía haber viajado desde otra era. Cada detalle captaba su interés, las curvas elegantes, la pintura impecable, esa sensación de exclusividad que tanto había estado buscando. Con determinación, Keanu se acercó a un vendedor que permanecía distraído revisando su teléfono. «Disculpe, ¿podría darme más información sobre este modelo?», preguntó con voz calmada y cortés. El vendedor alzó la vista por un instante con desinterés. «Espera, buscaré a alguien», respondió antes de alejarse sin molestarse en mirar atrás. Keanu siguió con la vista al hombre mientras se iba, manteniendo su expresión serena. Sin embargo, un leve fruncimiento en su frente, casi imperceptible, sugería que la situación comenzaba a resultarle incómoda. Aún así, se quedó donde estaba, observando los detalles del automóvil que tanto lo había fascinado, mientras la atmósfera a su alrededor se tornaba más tensa. No por acciones directas, sino por las miradas y los comentarios susurrados entre los empleados. «¿Sabrá siquiera dónde está?», murmuró uno de ellos. «No parece que tenga intención de comprar nada aquí», respondió otro. Keanu los escuchó, pero fingió no hacerlo. Se llevó la mano a la barbilla en un gesto discreto que disimulaba su incomodidad. Prefirió no reaccionar todavía. Permaneció de pie junto al automóvil, esperando una respuesta. Fue entonces cuando notó que alguien se acercaba. Era el gerente, caminando con una postura rígida y una expresión escrutadora. La incomodidad en el ambiente parecía densificarse, como si cada uno de sus pasos añadiera más peso a la tensión. Finalmente, se detuvo frente a Keanu, observó el vehículo y luego al hombre que lo analizaba con una leve sonrisa.
Este modelo es exclusivo, muy difícil de conseguir, comentó el gerente. Su tono sonaba más a un desafío que a una simple información. Eso es exactamente lo que estoy buscando, respondió Kenu con voz firme, pero sin perder la cortesía. El gerente lo examinó una vez más, recorriéndolo de arriba a abajo con la mirada. Había algo en su expresión, una combinación de escepticismo y desdén. Bueno, espero que estés preparado. Este auto no es para cualquiera. Kenu sostuvo su mirada sin pronunciar palabra. Solo sonrió sutilmente, aunque sus ojos no mostraron ni una pizca de duda. No retrocedió. El gerente, tras un breve instante, dio un paso atrás y cruzó los brazos. Lo que nadie en ese lugar sabía era que Kenu no era simplemente un comprador ocasional, sino uno de los actores más admirados del mundo, conocido no solo por su talento, sino también por su humildad y principios. Cuando la verdad sobre él se revelara, las reacciones no solo serían impactantes, sino imborrables. Kenu continuó observando el raro vehículo, analizando con detenimiento cada aspecto, la textura del metal, el brillo perfecto de la pintura, el diseño clásico que evocaba una época distinta. Era exactamente lo que había estado buscando. Sin embargo, la atmósfera a su alrededor parecía estar en disonancia con el momento. Las miradas dirigidas hacia él y los susurros apenas contenidos generaban una creciente sensación de tensión. Pocos minutos después, finalmente hizo acto de presencia el gerente Richard, un hombre de porte rígido y mirada penetrante. Avanzó hacia él con pasos decididos, como si cada uno estuviera medido para reafirmar su autoridad. Se detuvo a corta distancia de Kenu, cruzando los brazos y esbozando una sonrisa que se sentía más como un desafío que como un gesto de cortesía. ¿Interesado en este modelo?, preguntó Richard, con un tono casi burlón. Sí, es un auto impresionante. Me gustaría saber más al respecto, respondió Kenu sin alterar su calma. Richard lo escudriñó de pies a cabeza, deteniéndose en sus jeans desgastados y su chaqueta de cuero envejecida. Elevó una ceja, claramente sorprendido por la osadía de aquel hombre de entrar allí luciendo así. «Qué interesante», murmuró con un dejo de sarcasmo. «Este es uno de nuestros modelos más exclusivos. Muy pocas personas llegan siquiera a verlo en persona, y mucho menos a poseerlo». Kenu se mantuvo impasible, pero la tensión en el ambiente ya era evidente. Richard dio un leve paso hacia un lado, como si intentara interponerse entre él y el auto. «Sabes que este vehículo cuesta más que varias casas en Beverly Hills, ¿verdad? No es algo que cualquiera pueda simplemente llevarse», continuó Richard con su voz punzante. Kenu frunció ligeramente el ceño, pero su tono siguió siendo cortés. «Soy consciente de eso. Precisamente por eso estoy aquí, interesado». «¿Podría darme más detalles sobre el modelo?», insistió, esforzándose en ignorar la hostilidad del gerente. Richard dejó escapar una risa seca, más cargada de desprecio que de verdadero humor. Volvió a cruzar los brazos e inclinó levemente el cuerpo hacia adelante. «Mira, no sé cómo decirlo de una manera más clara, pero vehículos como este atraen a cierto tipo de clientes. Gente que entiende lo que realmente está comprando. Y con todo respeto, no pareces encajar exactamente en ese perfil». Kenu inhaló profundamente, tratando de controlar la incomodidad que ahora empezaba a transformarse en algo más cercano a la indignación. Inclinó la cabeza apenas, como si buscara confirmar que había escuchado bien. «Perfil», repitió con tono neutro. «Sí, perfil», recalcó Richard. «Nuestros autos no son simples medios de transporte, son símbolos de estatus, éxito y exclusividad. Cosas que, lamento decir, no parecen coincidir demasiado con». Hizo una pausa dramática, señalando con un gesto exagerado la vestimenta de Kenu. El silencio que se instaló fue abrumador. Algunos empleados detuvieron sus tareas para observar la escena, mientras otros fingían no prestar atención. Kenu no respondió de inmediato. Se limitó a sostener la mirada de Richard por unos instantes, como si evaluara cuidadosamente sus palabras.
Curioso cómo parece saber tanto sobre las personas solo por la ropa que llevan puesta. Eso dice más sobre ti que sobre mí. Kenu finalmente habló, su voz seguía serena, pero ahora impregnada de firmeza. Richard entrecerró los ojos, visiblemente irritado por la respuesta. Se acercó más, invadiendo el espacio personal de Kenu, bajando apenas el volumen de su voz, aunque el tono punzante permaneció intacto. Escucha, amigo, veo gente como tú todo el tiempo. Vienen, observan los autos, sueñan un poco y luego se marchan sin gastar un solo centavo. Si estás aquí para jugar a fingir, te sugiero que no sigas desperdiciando mi tiempo ni el de mi equipo. Kenu no se movió, pero su postura transmitió algo distinto. Ya no era solo paciencia, ahora había una determinación silenciosa en su mirada. ¿Y si no estoy aquí para soñar?, preguntó con calma. Richard dejó escapar una risa corta y sacudió la cabeza, como si la pregunta le pareciera ridícula. Entonces, diría que estás en el lugar equivocado. Este sitio es para quienes pueden pagar, para aquellos que tienen algo que demostrar. Y, siendo honesto, no pareces tener ninguna de las dos cosas. El aire a su alrededor parecía volverse más denso, cargado de una opresión silenciosa. Kenu sostuvo la mirada de Richard por unos instantes más, su incomodidad ahora se había transformado en algo más profundo, una indignación contenida. Sonrió levemente, pero no con alegría, sino con la expresión de alguien que había comprendido exactamente con qué tipo de persona estaba tratando. Curioso. Siempre creí que el verdadero lujo consistía en tratar a los demás con respeto. Tal vez deberías reflexionar sobre eso, expresó con voz tranquila, pero tajante. Kenu se mantuvo inamovible ante el gerente, cuya presencia ahora irradiaba hostilidad y desprecio con cada palabra. La tensión en la sala era innegable, y tanto empleados como clientes cercanos ya no disimulaban su atención sobre la escena. El tono de Richard se tornó más agresivo, como si necesitara ganar la discusión para reafirmar su autoridad. La gente como tú solo viene aquí a hacer perder el tiempo a todos, soltó con un sarcasmo venenoso. Esto no es un paseo recreativo, y definitivamente no es un lugar para soñadores con chaquetas gastadas y bolsillos vacíos. Kenu inclinó levemente la cabeza, observando con detenimiento al hombre que tenía delante. Su expresión seguía serena, pero su mirada se clavó con intensidad en Richard. Respiró hondo antes de contestar, eligiendo con cuidado cada palabra. Es curioso que hables de perder el tiempo cuando estás tan ocupado juzgando a los demás por su apariencia en lugar de por quienes son en realidad. Quizás deberías reconsiderar qué es lo que realmente importa, dijo con firmeza, sin titubeos. Richard entrecerró los ojos, su rostro enrojecido por la frustración. Dio un paso al frente, invadiendo nuevamente el espacio de Kenu. Oh, yo sé perfectamente lo que importa, espetó con veneno en su voz. Y ciertamente no son lecciones morales de alguien que cree que tiene derecho a entrar aquí como si perteneciera. No tienes idea de con quién estás tratando. Kenu no se inmutó, su mirada permaneció fija, bloqueada con la de Richard. Esta falta de reacción solo avivó aún más la furia del gerente, quien empezó a darse cuenta de que sus palabras no estaban logrando el impacto que esperaba. Richard perdió completamente la compostura. «No me digas qué hacer», gritó, alzando el puño en un intento desesperado de intimidar a Kenu, o tal vez incluso golpearlo. Sin embargo, Kenu reaccionó con rapidez. Con la serenidad de alguien acostumbrado a situaciones de alta tensión, alzó la mano y atrapó el puño de Richard en el aire. El movimiento fue firme, pero no violento, un gesto de control, no de agresión. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Richard quedó inmóvil, atónito ante la facilidad con la que su golpe había sido detenido. La sala de exhibición entera se sumió en un silencio absoluto, cada mirada clavada en la escena que se desarrollaba ante ellos. Kenu sostuvo la mirada de Richard, su expresión contenía algo más profundo. No mostraba enojo, pero en su voz había una firmeza casi perturbadora cuando habló. La ira que sientes no tiene nada que ver conmigo.
Tal vez sea hora de mirar hacia adentro y enfrentarla antes de descargarla en los demás. Soltó el puño de Richard con la misma calma con la que lo había sujetado. El gerente dio un paso atrás, aún visiblemente alterado, aunque trató de ocultar su inseguridad adoptando una postura rígida. Kenu se acomodó la chaqueta, retrocedió un paso y le dirigió una última mirada. El respeto no cuesta nada, pero para algunos parece más difícil de encontrar que cualquiera de los autos en este lugar. Sin esperar una respuesta, Kenu se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia la salida. La sala permaneció en completo silencio, interrumpido solo por el sonido de sus pasos firmes sobre el brillante suelo. Empleados y clientes quedaron paralizados, algunos incluso conteniendo la respiración, como si no pudieran asimilar lo que acababan de presenciar. Entonces, algo captó la atención de Kenu. Un joven, ubicado en un rincón del concesionario, sostenía su teléfono en alto. Había estado grabando, no solo el desenlace del altercado, sino aparentemente toda la situación desde el inicio. Kenu se detuvo por un breve instante, fijando la mirada en el joven, quien lucía nervioso pero también determinado. El hombre asintió levemente, un gesto de silenciosa complicidad. Kenu respondió con una sonrisa sutil, apenas perceptible, antes de atravesar las puertas de cristal y desaparecer bajo la brillante luz del sol de Los Ángeles. Dentro del concesionario, Richard intentaba recuperar la compostura, pero el silencio que lo rodeaba y las miradas inquisitivas de los empleados dejaron claro que algo había cambiado. El video grabado por el joven no permanecería oculto por mucho tiempo. Y cuando el mundo viera lo que había ocurrido en esa sala de exhibición, las repercusiones serían tan demoledoras como inevitables. A la mañana siguiente, el mundo entero ya conocía la historia. El video grabado en el concesionario había sido publicado en redes sociales por el joven que había documentado todo en silencio. En cuestión de horas, las imágenes se volvieron virales, compartidas por miles de personas indignadas por el trato que había recibido Kenu Reeves. El contraste era impactante, un hombre reconocido por su humildad siendo menospreciado por alguien tan arrogante. El video iniciaba con Richard ignorando a Kenu y lanzando comentarios despectivos, pero el punto de quiebre era evidente, el instante en que el gerente intentó atacarlo. Solo para que Kenu desviara su golpe con una serenidad inquietante. La frase de Kenu, el respeto no cuesta nada, pero parece más raro que cualquier auto en este lugar, se volvió instantáneamente viral, apareciendo en publicaciones, memes e incluso en titulares de noticias en línea. Los comentarios fueron despiadados. ¿Cómo es posible que alguien trate así a Kenu Reeves? Es, literalmente, una de las figuras más humildes y generosas de Hollywood. Ese gerente actúa como si fuera superior, es una vergüenza para el concesionario. Kenu, como siempre, manejando a la gente arrogante con absoluta gracia. Una leyenda. Esto debería ser una lección, nunca subestimes a nadie sin importar su apariencia. Los blogs de entretenimiento y los medios de comunicación rápidamente se hicieron eco de la historia. Ya no se trataba solo de faltarle el respeto a un cliente, sino a una de las celebridades más admiradas del mundo. La narrativa pública no solo defendió a Kenu, sino que también expuso las prácticas elitistas y discriminatorias en espacios exclusivos como ese concesionario. Dentro del establecimiento, las repercusiones fueron inmediatas y catastróficas. Las redes sociales de la empresa se inundaron de comentarios negativos, exigiendo explicaciones y disculpas. Las críticas llovieron desde todas partes del mundo, con personas llamando a boicotear la marca y exigiendo la destitución del gerente. Richard intentó justificar sus acciones, pero cada declaración que daba solo empeoraba la situación. Sus palabras estaban llenas de excusas sin sustancia y carecían de verdadero arrepentimiento. Esto ha sido un malentendido. No reconocí de inmediato al señor Reeves y mi actitud fue malinterpretada. Pero el público no le creyó. La indignación colectiva era incontenible. Los empleados del concesionario temían por sus puestos de trabajo. Algunos, hablando bajo anonimato con la prensa, confirmaron que el comportamiento de Richard no era algo aislado.
Siempre había tratado a la gente de la misma forma, sin importar si eran adinerados o no. Creía estar por encima de todos. Un trabajador reveló que esto solo avivó aún más la indignación pública contra el concesionario. Perdieron clientes clave y vieron desplomarse sus cifras de ventas. Nadie quería asociarse con un lugar cuya reputación estaba tan manchada. Mientras el mundo seguía conmocionado por el incidente, Kenu permaneció en silencio. Nunca había sido alguien que buscara venganza o alimentara conflictos. En casa, rodeado de la sencillez que siempre lo había caracterizado, reflexionó sobre lo ocurrido. Sabía que esta situación no era un caso aislado. Los prejuicios basados en la apariencia, el estatus social o la condición financiera eran demasiado frecuentes, y no quería que esta experiencia quedara en el olvido como un simple escándalo más. Tenía que hacer algo. Kenu compartió sus pensamientos con un amigo cercano. El video ya está ahí, la gente está reaccionando, pero no quiero que esto termine siendo solo otra controversia pasajera. Quiero que sirva para generar un verdadero cambio. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó su amigo. Lo manejaré a mi manera, respondió Kenu con una sonrisa leve pero decidida. Sabía que debía regresar a ese concesionario. No para vengarse, sino para transformar la situación en una lección con impacto. Tras colgar el teléfono, volvió a pensar en el auto que aún rondaba en su mente. Ahora no solo lo veía como un objeto, sino como un símbolo de lo que podía convertir todo esto en algo más grande. Necesito volver, pensó. La gran incógnita era qué haría al regresar. Días después, el video aún dominaba las redes sociales y los titulares. El nombre de Kenu Reeves seguía en tendencia, pero él, como siempre, se mantuvo al margen, evitando pronunciamientos públicos. Aún así, sabía que la historia no podía concluir sin un desenlace significativo. Esa tarde, Kenu volvió al concesionario. No había alboroto en su llegada, ni guardias de seguridad ni cámaras siguiéndolo. Solo él y su presencia serena. Pero esta vez, algo era distinto. Todos en el concesionario sabían exactamente quién era. Los empleados quedaron paralizados al verlo cruzar la puerta. Algunos mostraban nerviosismo, otros vergüenza. Richard, el gerente, estaba tras un mostrador, visiblemente tenso. Su rostro había perdido color y su postura, antes llena de confianza, ahora reflejaba incertidumbre. El concesionario, que solía rebosar actividad, se sentía inquietantemente vacío, un reflejo directo del boicot masivo que había sufrido. Kenu avanzó hasta el auto que inicialmente había captado su interés. Posó la mano sobre la carrocería, deslizando los dedos sobre la superficie como lo había hecho antes, analizando cada detalle. Pero esta vez, la atención no estaba en el vehículo, sino en el ambiente. Podía sentir la mirada de Richard clavada en él, una mezcla de temor y arrepentimiento mal disimulado. Finalmente, Richard reunió el valor suficiente para acercarse, aunque su actitud era completamente distinta a la de días atrás. Parecía más pequeño, casi derrotado. Señor Reeves, comenzó Richard con voz baja y medida. Quiero disculparme por lo sucedido. Creo que empezamos con el pie izquierdo y espero que podamos rectificarlo. Tal vez podría mostrarle el auto que llamó su atención. Kenu se giró lentamente y lo miró directamente a los ojos. Richard tragó saliva, incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo. ¿Comienzo sobre qué?, preguntó Kenu, su tono sereno pero penetrante. No estoy seguro de que comprendas, pero el problema aquí no es solo cómo me trataste a mí, sino cómo tratas a las personas, a cualquiera. Richard abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Kenu dio un paso atrás sin apartar la mirada. El respeto no debería ser algo con lo que se negocie, algo que se otorgue solo a quienes se consideran dignos. Es algo esencial, se tiene o no se tiene, afirmó Kenu con una voz que resonó en toda la sala. Richard intentó replicar, pero Kenu levantó levemente la mano, indicándole que debía escuchar. Vine aquí buscando algo especial, algo que tuviera significado para mí.
pero lo que encontré es algo que no se puede remediar con una simple disculpa. Por eso, no compraré este auto en este concesionario. El peso de sus palabras era demoledor. Richard parecía encogerse aún más a medida que no hablaba. Empleados y clientes permanecían en un silencio absoluto, asimilando cada frase. Kenu se dirigió hacia la salida, pero antes de marcharse, miró nuevamente a Richard. Espero que esto sirva de lección, no solo para ti, sino para todos aquí. El verdadero lujo no es un auto exclusivo ni un precio elevado. El verdadero lujo es tratar a los demás con dignidad, y eso, lamentablemente, parece ser más escaso que cualquier modelo en esta sala de exhibición. Con esas palabras, Kenu abandonó el concesionario, dejando tras de sí un pesado silencio. Días después del incidente, el video seguía circulando, pero la conversación ya no se centraba solo en lo que había ocurrido en el concesionario. Ahora, la gente hablaba de cómo Kenu había transformado un acto de desdén en una lección que trascendía el momento. Una vez más, se había convertido en un símbolo de humildad y fortaleza silenciosa. Kenu compró el auto en un concesionario modesto, donde la conexión humana era más importante que la ostentación. El dueño, un hombre de mediana edad llamado Sam, era reconocido por tratar a todos sus clientes con la misma cortesía, sin importar quiénes fueran. Cuando Kenu cruzó la puerta de la tienda, fue recibido con una sonrisa genuina. «Bienvenido, ¿cómo puedo ayudarte hoy?», preguntó Sam. «Busco algo especial, un auto que represente una causa mayor». «Creo que tú podrías ayudarme», respondió Kenu. La interacción fue cálida, libre de prejuicios o suposiciones. Al final, Kenu encontró el auto que había estado buscando. Se tomó una foto con Sam y su equipo y la compartió en sus redes sociales con un mensaje breve pero poderoso. El verdadero lujo es ser tratado con respeto. Gracias por recordármelo. La publicación se volvió viral una vez más, posicionando al nuevo concesionario como un referente de lo que el servicio al cliente debería ser. Las personas acudieron en masa a la tienda, atraídas por la idea de un lugar donde la dignidad era la prioridad. El gesto de Kenu desató un movimiento global. La gente comenzó a compartir sus propias historias de prejuicio, discriminación y resiliencia. Innumerables campañas promoviendo el respeto y la inclusión surgieron, alentando a las empresas a replantear sus prácticas y actitudes. Hashtags como el respeto es lujo y la lección de Kenu dominaron las redes sociales. Celebridades, activistas y marcas se sumaron al movimiento, utilizando el momento como una oportunidad de reflexión. Incluso los fabricantes de automóviles de alta gama comenzaron a adoptar narrativas más inclusivas, temiendo el tipo de crisis reputacional que había caído sobre el concesionario en cuestión. Mientras tanto, el lugar donde todo había comenzado seguía afrontando las consecuencias. Richard fue despedido tras la avalancha de críticas y la pérdida masiva de clientes. El concesionario pasó por una reestructuración, pero el daño a su imagen ya estaba hecho. El incidente se convirtió en una historia de advertencia dentro del mundo empresarial, un recordatorio contundente de la importancia del respeto. «Nunca quise que esto fuera sobre mí», dijo Kenu con su característica humildad. «Esto no trata de quién soy o qué hago. Se trata de cómo nos tratamos unos a otros. El respeto no debería depender de quién eres, cuánto dinero tienes o a qué te dedicas. Es un derecho fundamental, algo que todos merecen». Cuando le preguntaron qué había aprendido de la experiencia, Kenu sonrió levemente antes de responder. «Aprendí que incluso los momentos difíciles pueden convertirse en oportunidades de cambio. El respeto no cuesta nada, pero cuando lo ofrecemos, creamos algo capaz de transformar el mundo». El automóvil que Kenu había comprado se convirtió en un símbolo. Fue restaurado y subastado en un evento benéfico, recaudando millones de dólares para causas que promovían la igualdad y la inclusión. Durante la ceremonia, Kenu pronunció un discurso breve pero inolvidable. Este auto era solo un objeto hasta que esta historia se desarrolló. Ahora encierra algo mucho más valioso, la lección de que todos tenemos el poder de inspirar el cambio, siempre que actuemos guiados por el respeto.
La noche concluyó con una ovación, no solo para Kenu, sino para el mensaje que había transmitido al mundo. Un incidente que comenzó con prejuicio y desdén se había transformado en una historia de aprendizaje e inspiración. Kenu demostró que, incluso ante la injusticia, es posible responder con dignidad y transformar la negatividad en algo positivo para el mundo. Seguimos adelante, pero la lección quedó grabada, incluso en los momentos más simples, el respeto es lo que realmente nos define. Si este video te ha aportado valor, suscríbete y comenta la palabra clave respeto para enviarte un saludo especial en el próximo video. Si disfrutaste esta historia, tenemos muchas más que tocarán tu corazón. Haz clic en la pantalla para descubrir más relatos de esperanza, compasión y resiliencia.